Mi nombre es Julián Guillermo Patiño Muñoz, del programa de Tecnología de Electricidad Industrial, ficha 2487347. En este circuito vamos a hablar un poquitico cómo hay aparatos que trabajan eh, con corriente directa, o sea, tienen que trabajar con corriente directa, pero la empresa suministra corriente alterna, o sea, trabaja con corriente alterna. Entonces, para hacer esos cambios, para que lo que son aparatos no, o sea, no tengan un problema como de quemarse o generar un cortocircuito, lo que hace es reducir ese voltaje. Por ejemplo, en este circuito observamos un transformador que está conformado por dos bobinas o de vanado 1, de vanado 2, que se conforma de primario y secundario. Por ejemplo, la empresa nos entrega en corriente alterna 120 voltios. Esto pasa, o sea, 120 voltios que pasarían para reducirlos, para convertirlos a corriente directa. Está compuesto por en forma de, o sea, el alambre es enrollado para poder que este voltaje disminuya. Porque la idea, como esto se maneja en ondas, la idea es que llegue a una onda plana. Entonces, 120 que nos entrega la empresa pasaría a 12 voltios. O sea, estos de 12, 120 voltios se mermarían a 12 voltios RMS. Entonces, lo que buscamos es reducir esa onda. Buenas noches, mi nombre es Cristian Jaramillo de la tecnología en electricidad industrial, número de ficha 2487347. En el día de hoy pues estamos explicando el funcionamiento de una fuente de voltaje. Como mi compañero enseguida les decía cómo funcionaba el tema de los transformadores, ya enseguida les explicaré cómo funcionan los puentes rectificadores o puentes de diodo. Bueno, un puente de diodo es el encargado de convertir la corriente alterna a corriente directa. Su funcionamiento es de cuatro diodos que convierten una señal tanto negativa como positiva, eh, y ambas de las señales son aprovechadas por los cuatro diodos del puente rectificador o puente de diodo. Listo. Aquí enseguida nos damos cuenta y pasamos pues directamente al tema del capacitor, que el capacitor es una fuente de almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico. También hay que tener en cuenta que a mayor valor del capacitor, mejor va a ser la onda final pues, que queremos obtener en el voltaje de corriente directa. Buenas noches, mi nombre es Julián Guillermo Patiño Muñoz, el, del programa Tecnología en Electricidad Industrial, ficha 2487347. Vamos a hablar un poquitico de este circuito, que este circuito a veces lo vemos mucho en partes, pues, en partes eléctricas, como para convertir corriente alterna a corriente directa. ¿Con qué fin? Con el fin de que no ocurra accidentes de cortocircuitos o nos perjudiquen en electrodomésticos, en fin, una variedad de aparatos eléctricos. ¿Cómo está conformado el circuito? El circuito está conformado por un transformador, una fuente de diodos, un capacitor y un regulador de voltaje y una resistencia. Como vemos acá en las imágenes de acá, voltaje de fuente, que es esta partecita donde están los 120 voltios que nos entrega la empresa, donde están las dos bobinas, que es el de vanado 1, de vanado 2. Entonces tenemos el primario y el secundario. Estas bobinas están envueltas con un alambre a su alrededor. Lo que hace la primera tiene una serie de vueltas. Entonces la segunda tiene más vueltas y lo que hace es mermar el voltaje a la segunda. Esto genera un campo magnético. Tiene un núcleo en la parte central. Esto genera un campo magnético y hace que nos haga unos cambios aquí en el voltaje, donde va a pasar a la fuente de diodos y esta nos va a convertir a corriente directa. Bueno, también observamos un fusible en esta partecita, que si entra una corriente, este evita que nos surja un problema.
si llega una corriente se va a quemar y entonces en tal el circuito no vamos a tener problemas en él, nos va a quemar fuente de diodos o el capacitor o va a llegar, bueno, en fin, va a pasar algo muy diferente. Aquí tenemos el transformador como está envuelto a sus bobinas enroscadas, aquí tenemos la fuente de diodos, tenemos como es la forma del capacitor, el regulador de voltaje, este se puede variar con el número de voltaje y la resistencia. Bueno, aquí tenemos la fuente, el capacitor y la resistencia. Bueno, como podemos ver acá en el circuito, aquí vemos en esta formita de acá un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje es un circuito integrado que entrega un voltaje constante o continuo. Eso depende claramente del voltaje de entrada que se le aplique eh, pues directamente desde el circuito. Ese voltaje de entrada tiene que ser mayor al voltaje de la salida del circuito. Eso ya depende pues de qué circuito estemos armando y siempre entra por su negativo y sale por su negativo. En la salida siempre el voltaje va a ser menor que en el voltaje de entrada. Listo. En este circuito se puede tomar varias características de la onda, donde aquí en el principio de la bobina va a tomar una onda demasiado grande. A medida que va pasando por la fuente de diodos, la onda va a tomar una onda más pequeña. Con la ayuda tan del capacitor, la onda se va abriendo más pequeña y así llegamos a una onda más plana. O sea, lo que se busca es pasar de una corriente alterna a una corriente directa, mientras en un proceso donde vamos a tener ciertos elementos que nos van a ayudar a que esa corriente directa sea un poco más plana.